Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un webinar más de Grupo Médico Carracci, en donde conectamos con tus emociones. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante que hemos titulado El segundo cerebro, la salud intestinal es salud mental. Hoy nos van a acompañar dos especialistas. El primero de ellos es el doctor Humberto Nicolini, ustedes ya lo conocen. El doctor Humberto Nicolini es médico psiquiatra, tiene un posgrado en psiquiatría genética y es investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también es director general de Grupo Médico Carracci. Pero también nos acompaña la licenciada en nutrición Paloma Barrera. Ella es maestra en ciencias de la salud y doctora en ciencias biomédicas. Su enfoque de investigación se ha centrado sobre todo en las ciencias genómicas, en concreto la nutrigenómica y la nutrigenética. Hizo su tesis de doctorado en el INMEGEN también, en el Instituto de Medicina Genómica. Trabaja activamente en proyectos asociados a la caracterización de la microbiota en la población adulta mexicana y actualmente es Senior Nutrition Scientist en la industria y también tiene su consulta privada. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestros especialistas. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de empezar, les quiero decir a nuestra audiencia que va a aparecer abajo en una encuesta en los comentarios para que por favor nos apoyen a responderla. Y la pregunta de hoy es, ¿crees que la salud de tu intestino puede influir en tu salud mental? Entonces, si creen que sí, pues ahí pónganlo en sus comentarios. Si creen que no, también. Y bueno, pues vamos a empezar ya de lleno con el tema. ¿Qué es el microbioma? Bueno, el microbioma es la definición del libro. Te va a decir que es un conjunto de microorganismos que habitan en un ecosistema. Como podemos traducir eso, es que, pues sí, es una colección, es un conjunto de microorganismos, micro, porque son bien pequeñitos, tan pequeñitos que no los podemos ver a simple vista. Necesitamos, por ejemplo, de un microscopio o un equipo especializado para poder verlos. Pero estos microorganismos están en todos lados. O sea, si tú ves cualquier superficie, cualquier área de la Tierra, va a estar poblada por microorganismos. De hecho, si vas al espacio y ves a la Tierra desde el espacio, la masa más grande viva de la Tierra son justamente estos microorganismos. No los humanos, no los animales, no las plantas, sino el mundo microbiano. Están en todos lados, en el mar, en el hielo, en la selva, en el bosque, etc. Y también están en nosotros, habitan sobre nosotros, por ejemplo, en la piel y dentro de nosotros, por ejemplo, en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, en el sistema urinario, en la vagina de la mujer, están en todo nuestro cuerpo, bueno, en muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces, estos microbios coexisten con el humano desde sus inicios, o sea, hemos crecido juntos, hemos evolucionado juntos, de tal forma que al día de hoy, muchas de las funciones y de los procesos que se llevan a cabo en el cuerpo humano están adaptados o están coexistiendo con procesos que llevan a cabo estos microorganismos, por ejemplo, en el sistema digestivo. Y mucho, yo creo que de la salud digestiva, de la salud digestiva y del enfoque tan fuerte que ahorita tiene la salud digestiva, es determinado porque antes no conocíamos el impacto tan grande que tienen estos microbios, estos microorganismos en nuestro cuerpo. ¿Por qué en el sistema gastrointestinal específicamente? Es porque más del 80% de todos los microbios que habitan en tu cuerpo residen principalmente en el tracto gastrointestinal, en donde están llevando a cabo funciones muy importantes todo el tiempo. Y es difícil imaginarnos cuántos microbios
hay en nuestro cuerpo, pero a mí un dato que me encanta es, por ejemplo, en la Tierra existen más de 8 billones de habitantes y si tú ves tu mano, incluso después de habértela lavado, hay más microbios en la palma de tu mano que habitantes en la Tierra. O sea, así. Y te estoy diciendo que más del 80% de los microbios que hay en el cuerpo habitan realmente en el tracto gastrointestinal, pues imagínate la relación. Pero bueno, contestando muy puntual, es eso, es un conjunto de microorganismos que habitan en algún ecosistema particular y hoy vamos a hablar de aquellos que habitan en el tracto digestivo. Por eso la microbiota intestinal. Ay, creo que me trabé. Pensé que me había trabado, creo que hay un poquito de mala conexión, pero bueno, les platicaba que justo por eso es la importancia de la microbiota del tracto digestivo, es porque ahí se acumulan la mayor cantidad de estos microorganismos, de estos bichos que viven en nuestro cuerpo, y eso no es casualidad, o sea, si están ahí es por algo, están realizando funciones súper importantes, no solo en el tracto digestivo, sino en todo nuestro cuerpo. Entonces, algo que me encanta a mí decir es, sabemos que nuestra vida depende de que estemos consumiendo alimentos, ¿no? De que podamos consumir alimentos que finalmente nos den energía y nos ayuden a mantener nuestras funciones vitales. Bueno, todo alimento que nosotros vamos a consumir va a entrar por la boca, vamos a masticar y se va a digerir y a procesar en el tracto gastrointestinal. Y es ahí en donde primero influyen estos microorganismos. Entonces, si ustedes se preguntan cómo influye el microbioma o la microbiota en la salud en general, les puedo decir que influye en la digestión de los alimentos, en la absorción de los alimentos. Entonces, si no tienen una microbiota en buen estado, fuerte, todos esos alimentos que ustedes eligieron con tanto cuidado y con tanto esmero y que son orgánicos y que creen ustedes que son adecuados para su salud, en realidad no se van a poder digerir y absorber de la forma en la que deberían de hacerlo porque su microbiota está lastimada y muchos de esos nutrientes tan importantes para su cuerpo, para su salud, van a acabar en la taza del baño porque su cuerpo no fue capaz de absorberlos, porque no fue capaz de aprovecharlos, ¿no? Entonces, primero, nos ayuda para la digestión y la absorción de los alimentos. Segundo, estos bichos que viven en nuestro intestino están produciendo diferentes vitaminas, aunque ustedes no lo crean. Producen, por ejemplo, vitaminas del complejo B, producen vitamina K y todas esas vitaminas nuestro cuerpo las puede estar utilizando. Tercero, ayuda a regular cómo se mueve el intestino. Entonces, personas que tienen una microbiota lastimada o no en un estado óptimo, tienden a tener muchos problemas digestivos que pueden ir desde diarrea hasta estreñimiento o hábito mixto. Esto quiere decir que a veces cursan con diarrea, a veces cursan con estreñimiento, pero no tienen un hábito intestinal constante y adecuado. Cuarto, inflamación. Si los microorganismos que viven en su microbiota no son adecuados, muchas veces las personas tienden a inflamar, ¿no? Contrario a cuando tienen cantidades adecuadas de microorganismos que están produciendo algunas moléculas con efecto antiinflamatorio, pues esto va a ayudar justo a esos procesos en su tracto gastrointestinal. Y todos estos compuestos que está produciendo la microbiota, pues, en algún punto, muchos de estos compuestos van a entrar a la sangre, van a entrar al torrente sanguíneo, que es esta avenida que lleva diferentes compuestos a todo el cuerpo y van a terminar por llegar a órganos como el páncreas, como los riñones, como el cerebro, etcétera, ¿no? Y ahí es donde
tiene mucho que ver esta parte de la salud o el eje intestino, microbiota, cerebro. Ok. ¿Y cómo, bueno, antes que nada, una disculpa, se nos fue el internet porque hubo como un apagón, pero bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por la paciencia. Em, ¿Cómo afecta el microbioma a nuestra salud física y a nuestra salud mental? Bueno, ha sido como, creo que no hay una respuesta sencilla para esto, porque muchos de los estudios han sido de índole asociativo, ¿no? Es decir, no se han podido así con claridad establecer todavía causa-efecto. Sin embargo, pues las asociaciones se han hecho son por demás interesantes. Se han visto que cambios en el microbioma, por ejemplo, hacen cambios, están asociados a cambios en diferentes niveles de neurotransmisión. Y esto empezó a generar pues un enorme interés como una nueva avenida para tanto la identificación de lo que le llamamos fenotipos diferentes, o sea, como otras vertientes pues, del diagnóstico en la enfermedad mental, ¿no? Y también, desde luego, toda una gran avenida de tratamientos novedosos, ¿no? Probablemente uno de los, no es el único campo, ¿no? Pero, y Paloma seguramente lo ha escuchado, pero uno de los primeros experimentos los hizo la doctora Cynthia Bullock, que es una de las pioneras en este campo, sobre todo en el estudio de la anorexia, y donde primero lo hizo en ratones y que hacía un trasplante fecal, ¿no? Que esto es pasar pues una parte del microbioma de ratitas que tenían obesidad a ratitas que tenían un modelo de anorexia y las hacía cambiar de peso a las ratitas con anorexia. Pero no solo eso, lo llevó a seres humanos, ¿no? Y fue de los primeros ensayos clínicos que se hicieron de trasplante fecal de personas, pues digamos, sin problemas de peso, y que lo llevaban a personas que tenían trastornos de la conducta alimentaria, pues, particularmente anorexia, con una remisión del cuadro. Entonces, estos primeros resultados fueron espectaculares y de ahí se detonó, ¿no? Pues toda una avalancha de investigaciones. Otro campo donde hay claramente diferencias, sobre todo en unas poblaciones de bacterias, entre casos y controles. O sea, si uno nada más estudiara el microbioma, es en el autismo, ¿no? Y si uno estudiara nada más el microbioma, el autismo, por esta diferencia en ciertas poblaciones de bacterias, puedes decir quién tiene autismo y quién no, no en un caso individual, sino como población, ¿no? Que es mucho más frecuente. Si esto es producto de alteraciones del sistema inmune, que sabemos que en el autismo hay muchísimas y esto regula la microbiota, si esto es una secuela de que los pacientes con autismo a veces tienen muchas restricciones y mucha intolerancia a muchos alimentos, y esto hace que se genere pues todo un cambio en el microbioma, o los mismos afectaciones de neurotransmisores. O sea, todas las direcciones de las asociaciones no están tan claras, pero lo que es un hecho es de que hay estas diferencias, y de ahí, bueno, se han descrito diferencias en depresión, en trastorno obsesivo-compulsivo. Nosotros lo estamos estudiando en psicosis. En la lista es interminable de los hallazgos en salud mental. Y claro, pues ha venido, yo creo que tal vez un poco precipitadamente, ¿no? Y bueno, a lo mejor Paloma nos puede comentar al respecto, muchas empresas, ¿no? Que han empezado a sacar tratamientos de probióticos para tratar la depresión o tratar diferentes afectaciones mentales.
que pues digamos es un poquito precipitado porque a veces ni siquiera son dirigidos a realmente los hallazgos del microbioma, digamos que hay suplementar las poblaciones en particular que están sobre pobladas, valga la redundancia, o subpobladas, ¿no? Y, o sea, no, sino simplemente proveen una restauración como genérica, ¿no? Pero claro, tratando de ser como los primeros en el campo de que están dando este tratamiento. Y también nos encontramos que hay una enorme cantidad de esto que también, pues creo que sería importante aclararlo, ¿no? Que si bien hay todo un mundo de investigación, tal vez es un poquito prematuro pensar que ya hay tratamientos específicos para cada enfermedad con el uso de probióticos o bien con el trasplante fecal, ¿no? Porque incluso se pueden encontrar hasta videos caseros de gente que ha hecho trasplantes fecales en casa, hacen sus pildoritas y que ha habido reportes de complicaciones muy serias, ¿no? De infecciones gravísimas, precisamente en este afán de pues, encontrar nuevos tratamientos, pues donde a veces estamos un poquito acotados como en la parte de la salud mental y pensando, bueno, pues, ¿qué puede ser más natural que un trasplante fecal y si lo hago en casa, ¿no? Que oímos también en medicina mucha gente que dice, ay, el tal, o sea, no sé si doctores o bueno, o farmacéuticos dicen, tratamientos verdaderamente sin ningún fundamento científico, Peligrosos, ¿no? Algunas veces. peligrosísimos, ¿no? Peligrosísimos. Y imagínense esto, un trasplante fecal también sin ningún herramienta Control. de un laboratorio, de un control de calidad, pues igualmente. Aunque la idea, digamos, que fue con lo que inicié esto, de ahí surgió y fue pues, realmente un parteaguas en el mundo de la ciencia, ¿no? Y de la salud mental, pero fueron estudios pues bien controlados, hechos en laboratorios con mucho cuidado y que realmente pues, sí nos hicieron pensar diferente de este puente, el intestino y el cerebro, ¿no? Sí. Que no lo veíamos, ¿no? Esto está muy poquito tiempo. Hoy día En ya, Parkinson, ¿no, doctor? claro. Creo que en Parkinson también fue de los primeros como antecedentes que justo estas personas que tenían estos temblores también tenían muchas alteraciones gastrointestinales, se inflamaban un montón, tenían muchas, sí, o sea, o estaban inflamados y tenían hábito intestinal ahí alterado. Y creo que de los primeros abordajes fue decir, bueno, esto es algo, una enfermedad nueva, no tenemos conocimiento de esta enfermedad, vamos a tratar lo que sí sabemos, que son los trastornos digestivos, y de forma secundaria mejoraron los temblores en la persona, ¿no? Que dices, wow, está increíble. Sí. Bueno, antes de continuar, déjenme los interrumpo tantito. En la encuesta que hicimos, el 100% de toda nuestra audiencia piensan que sí, la salud del intestino puede influir en la salud mental. Y les agradecemos mucho sus comentarios. Ahorita vamos a tratar de leer los más posibles. Pero ahora, otra pregunta. Ya sabemos que, o por lo que están comentando, la salud intestinal tiene que ver con la salud mental o influye en la salud mental. ¿La salud mental influye en la salud intestinal? Y si sí, ¿de qué forma? Claro, pues yo creo que, bueno, una de las molestias que con más frecuencia vemos en la consulta de salud mental, ¿no? De las molestias físicas, pues son la gastritis, la colitis, los problemas gastrointestinales, incluso la misma incontinencia vesical, la incontinencia fecal, como en los niños, ¿no? La enuresis, la encopresis, que claramente se definen como problemas pues en los niños como trastornos emocionales, pero que el síntoma son malestares digestivos, ¿no? Entonces, y por otro lado ya han surgido del campo de la gastroenterología, ya hay una como subespecialidad que se les llama neurogastros, ¿no? Que precisamente es tan frecuente también en la consulta
de los gastroenterólogos, el que pues todos esos problemas le rasca a uno un poquito y siempre hay una comorbilidad con muchos trastornos intestinales, ¿no? 4 de cada 10. 4 de cada 3. El último estudio a nivel mundial, 4 de cada 10 personas a nivel mundial pueden padecer trastornos gastrointestinales, más frecuente en las mujeres, más frecuentes en la etapa adulta, y ya en adultos mayores empieza a disminuir la frecuencia. Pues sí. Claro. Y eso es sin abordar los problemas de, por ejemplo, obesidad, ¿no? Que ahorita, justo anteayer estaba leyendo los resultados del Instituto Nacional de Salud Mental, ¿no? La encuesta nacional de salud. 60% de la población mexicana con sobrepeso, ¿no? O sea, y lo que mencionaba hace rato. Sí, o sea, muchas veces lo platicábamos en el instituto, que hay varios grupos que estudian pues, la nutrigenómica, otros grupos que estudian obesidad, y pues nosotros siempre le hemos dado un enfoque que, pues bueno, muchos de los problemas de obesidad también es un fenotipo, un cuadro clínico conductual, ¿no? Porque al final de cuentas es una conducta que te hace, pues, comer de más, ¿no? Y es bien interesante lo que usted mencionaba hace rato, en sobrepeso y obesidad también se da este efecto de que si nosotros analizáramos 100 personas con 100 personas y la mitad de ellas tuvieran obesidad, pero yo no sé, o sea, yo estoy completamente cegada, yo lo único que voy a analizar es su microbiota, podría predecir en 8 de cada 10 casos quiénes de estas personas tienen obesidad, porque la microbiota es diferente o tiene ciertos perfiles, ciertos patrones que son diferentes entre personas que tienen obesidad versus personas en normopeso. Súper interesante. Sí. Miren, Liliana Salgado nos comenta de lo que estábamos hablando justamente. Actualmente, gracias por esta charla tan interesante, actualmente me estoy recuperando de un síndrome de intestino irritable y ansiedad generalizadas. Y tenemos una pregunta ya. Marta Patricia Pérez Hernández nos dice, ¿cómo podríamos definir a la microbiota? ¿Es lo mismo que el microbioma? La microbiota muchas veces se utiliza de forma indistinta los términos, pero en el sentido puro son diferentes cosas. Yo pensaría que el microbioma es un concepto mucho más amplio que abarca la microbiota. Cuando hablamos de la microbiota nos referimos principalmente a estos microorganismos, a estos bichitos y su caracterización. Cuando hablamos del microbioma nos referimos a los bichitos y lo que están produciendo, las enzimas, las proteínas, los metabolitos que están produciendo y el entorno en donde viven. Y es un concepto más amplio, pensaría yo, no sé, doctor, si tenga ahí algo que agregar. No, creo que es como cuando hablas de genética y genómica y bueno, muchas de esas definiciones, sí, es un entorno mucho más ecológico, amplio, y 100%. Hace rato estaban mencionando el trasplante fecal. ¿Nos pueden explicar qué es? Porque muchas de nuestras personas que nos escuchan trasplante fecal y pues a lo mejor se están friqueando mucho. Yo ya no, porque ya sé qué es. Pero al principio sí me friqueé un poco. Claro. Entonces, ¿qué es el trasplante fecal o en qué consiste? Pues digo, si quieres también ampliar, Paloma, pero pues es esencialmente el pasar materia fecal de un organismo a otro, ¿no? Por eso le llamamos trasplante de materia fecal, ¿no? Y a veces, cuando se ha hecho en modelos animales, pues tiene toda una serie de técnicas para cómo se aísla y cómo se lleva a cabo, pero pues los primeros experimentos fueron como muy simples, digamos, ¿no? Literalmente era casi pasarlo en una pellet, en una pastillita, y lo pasaban, y en humanos igual, ¿no? Llamaban la atención porque pues sí suena como un poco grotesco, asqueroso, digamos, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Pero bueno, pues hay técnicas, y los videos que hay en internet, bueno, pues son, no sé si los has llegado a ver, pero... Les llaman super poopers, o sea, el punto aquí es que hay personas que son sanos, que son deportistas, que tienen un peso
adecuado, vamos a decir, y entonces podríamos pensar que esas personas tienen una microbiota en un buen estado o deseada, ¿no? Y a esas personas, después de que salieron todos estos estudios de trasplante fecal, empezaron a, como usted dice, a extraer materia fecal de ellos, la encapsulaban y la vendían y les llamaban super poopers. Pero esto es sumamente peligroso porque si bien hay microorganismos que tienen ciertas funciones que son muy positivas, hay algunos otros microorganismos que son muy peligrosos y que pueden predisponernos a, por ejemplo, infecciones gastrointestinales, más si soy una persona susceptible o que tengo ahí, por ejemplo, algún problema del sistema inmunológico, medio bajito, lo que sea. Si yo llego a tener un trasplante de materia fecal de alguien que tenga un bicho potencialmente patógeno o nocivo, puedo yo enfermar. Y entonces creo que ese caso sucedió en Estados Unidos y por eso la FDA puso como a un alto claro, vamos a averiguar más de estos trasplantes de materia fecal. Entonces son muy promisorios, pero debemos de ser muy cautelosos, como decía el doctor. Ok. Nos pregunta Rosa, ¿en enterocolitis necrosante funciona el trasplante fecal? Uy, pues es una entidad como muy complicada. Digo, ahorita todavía no hay ninguna patología donde que yo sepa que esté ya, o sea, que haya la evidencia, exactamente, que la evidencia esté así como corroborada y donde ya se use de fórmula, pues digamos, como una fórmula aprobada farmacéutica por los organismos regulatorios como la FDA, la EMEA, ¿no? De un tratamiento por trasplante fecal. Muchos están en experimentación, pero todavía no. Por lo que yo sé, en tratamiento para infección por Clostridium difficile es donde hay como más investigación asociada al trasplante de materia fecal y donde se han visto efectos más positivos. Pero, o sea, insisto, esto está como dice el doctor, en una etapa muy preliminar, pero por ahí hay muchos efectos promisorios también. Ok. Y si cambiamos nuestra dieta, cambia nuestro microbioma, y si cambia nuestro microbioma puede cambiar nuestra salud mental, o más bien, la dieta tiene un efecto en nuestra salud física, sabemos que sí, mental. El huevo o la gallina, ¿no? Que es justo lo que no se sabe. Esa es la pregunta del millón. Ojalá tuviera una respuesta súper directa, pero en realidad no se sabe. Lo que se sabe es que definitivamente hay una conexión y esto se ha visto muy claro, por ejemplo, en los pacientes que tienen depresión, tienen más riesgo de tener alteración del hábito digestivo que los pacientes que no tienen depresión. Por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen hasta 80% más riesgo de desarrollar depresión que un paciente que no tiene síndrome de intestino irritable. Y esto nos habla de la conexión directa que hay entre, bueno, al menos eso yo pensaría, entre intestino y cerebro. Definitivamente la microbiota se va a modular o va a cambiar por diversos factores. Y en lo que hemos tenido esta charla, ya hubo varias generaciones ahí de microbios que se estuvieron reproduciendo, o sea, van muy rápido, mucho más rápido que nosotros, de tal forma que la comida que yo estoy consumiendo ahorita va a influir de cierta forma en las bacterias que estoy teniendo a nivel intestinal. Entonces, la dieta es de los principales determinantes de su composición y hay información que ya está siendo cada vez más consistente sobre qué factores de la dieta pueden influir positivamente o negativamente en la composición de la microbiota intestinal y con esto influir en el riesgo que tenemos o no de desarrollar alguna condición como depresión, como ansiedad, estrés patológico, etcétera. Okay. También otra cosa aquí agregando, y a lo mejor Paloma puede extenderse un poquito más. Muchos de los estudios del microbioma se han empezado a hacer en países, pues en Estados Unidos, en Europa, y claro, ya hay un cuerpo importante que se está haciendo de estudios de investigación en México, ¿no? Y pues las dietas en los diferentes países son muy diferentes, ¿no? Y probablemente esto nos dé
pues así también con la composición genómica, también la composición de los microorganismos se han visto cambios, ¿no? Entre las diferentes dietas, ¿no? No sé si ahí hay alguna particularidad en la dieta del mexicano, digamos, que puede también hablar de la dieta del mexicano, es como hablar del genoma del mexicano, es muy heterogénea y muy Sí. variada, ¿no? Sí, hay algunos estudios que de verdad a mí me encantan. Claro, yo soy nutrióloga, entonces ese es mi área de mayor pasión. Pero, por ejemplo, hay uno que se hizo en Australia hace como 8 o 9 años, se llama el estudio SMILE. Ellos lo que hicieron fue estudiar un grupo de personas que tenían diagnóstico de depresión moderada y severa. E hicieron diferentes intervenciones, ¿no? A uno de esos grupos lo único que hicieron fue darle una dieta que era muy rica en fibra. La recomendación actual de fibra es entre los 25, más o menos 30 gramos de fibra al día. Su dieta de estas personas era de 50 gramos o un poquito más. O sea, era una intervención de una dieta alta en fibra. Los estudiaron durante 12 semanas, lo compararon contra un grupo cuya intervención eran grupos de apoyo social, y lo que ellos encontraron es que el 30% de las personas remitieron al diagnóstico después de 12 semanas de una dieta alta en fibra. En ese momento ellos todavía no estudiaban la microbiota como se estudia hoy en día, pero fue uno de los primeros estudios que nos dio señales de que la dieta podía influir directamente en este tipo de cuestiones, ¿no? Posteriormente se empezó a indagar más en el tema y se dieron cuenta que probablemente podría venir porque cuando nosotros consumimos fibra, nuestro cuerpo no puede asimilar esa fibra, digerir esa fibra. Entonces, viaja por todo el tracto gastrointestinal y llega a la última porción del tracto digestivo, que es el intestino grueso o el colon, en donde habita principalmente la mayor cantidad de estas bacterias. Lo que hace la fibra es alimentar básicamente a esas bacterias. Entonces, hay muchos investigadores que ahorita dicen la fibra realmente. El propósito de la fibra en nuestra dieta es alimentar a los bichos que están en el tracto gastrointestinal. Ellos toman esta fibra, ellos sí pueden digerir esta fibra y como resultado forman metabolitos, así se les llama, metabolitos. Algunos de ellos, los más abundantes, son los ácidos grasos de cadena corta, principalmente uno que se llama butirato. Este butirato sabemos que tiene algunos efectos o algunas acciones que podrían tener un efecto antiinflamatorio. Y a través de ese tipo de, por ejemplo, de efectos, es que podría estar influyendo en cuestiones como depresión, ansiedad, etc. Aparte de que muchos de estos metabolitos que producen los bichos, derivados de digerir la fibra, pueden mandar o pueden modular ciertas señales del sistema que conecta el intestino con el cerebro, por ejemplo, el nervio vago, ¿no? Y entonces también a través de estimulación vagal o del sistema del nervio vago, estar ahí influyendo en cuestiones como depresión. Finalmente, cuando nosotros consumimos fibra a nivel digestivo, se puede liberar serotonina digestiva del intestino, ¿no? O sea, es algo requerido para. Y esta serotonina que se libera a nivel intestinal, probablemente otra vez por estimulación del nervio vago, no sé, ahí después tal vez usted nos pueda ayudar un poquito más, podría estar influyendo a nivel cerebral en ciertos neuroquímicos, voy a decirlo así, y de esa manera en cuestiones como depresión, ansiedad, estrés patológico. Sí, incluso hablando un poquito de la cuestión de alimentos mexicanos, ¿no? No sé, ha habido algunos estudios con el componente del chocolate, ¿no? Con las épocas, ¿no? que tienen... Mi tesis de doctorado. No, justo que pudiera levantarte los niveles de serotonina, ¿no? Y que eso tenga un efecto antidepresivo, claro. Sí. Tiene también, pues, las preparaciones que son, pues, altamente calóricas y, bueno, habría que pensar en algo. Sí, pero hay opciones, y más en México, que el cacao viene de acá, de México y de Centroamérica. Pero, por ejemplo, ahí
un compuesto que se llaman polifenoles. Ujú. Estos polifenoles los encontramos muchos en alimentos que son de colores brillantes y oscuros, por ejemplo la berenjena, por ejemplo el chocolate, el té verde, las berries, el arándano, etcétera. Son muy ricos en estos polifenoles. En la boca los sentimos de forma astringente. Por ejemplo, cuando le damos un sorbito al té verde o al vino tinto, ese sabor que nos deja en la boca, esos son los polifenoles. Entonces hay chocolate oscuro, que cuando ustedes lo muerden, les deja ese mismo saborcito astringente. Los polifenoles son alimentos también para la microbiota, que también podría incluir, obviamente, en todos estos tipos de acciones, ¿no? Así que aquí hay chocolates buenos. Perdón que te interrumpa, Paloma. ¿Puedes checar tu micrófono? Porque se está escuchando como un ruidito extraño. A lo mejor bajándole un poquito el volumen. Pero bueno, entonces está súper interesante. Luego también, como no quieren que si estamos deprimidos no comamos chocolate, ¿no? Y no engordemos, entonces pues todo viene como junto con pegado, ¿no? Los medicamentos. Bueno, vamos a empezar con las preguntas del público. Patricia Pulido nos dice: buen día, ¿qué podemos hacer para recuperar la microbiota? Gracias. Sí. Uno de los primeros estudios y de los más importantes, lo que arrojó fue que las personas que tenían una dieta diversa tenían una microbiota más diversa, más fuerte, que las personas que no tenían una dieta diversa. ¿Cómo lo traducimos esto? Las personas que consumen más de 30 plantas a la semana tienen una microbiota que es más diversa que las que no. Suena mucho, pero ahí les va que no es mucho. La recomendación siempre ha sido come 5 frutas y verduras, ¿no? Al día. Entonces, si eso lo multiplicamos por 7, son 35, o sea que ya ahí fueron más. Lo único que tenemos que hacer es no comer siempre lo mismo. Entonces, si hoy comí de verduras jitomate, cebolla, zanahoria y calabaza, mañana como brócoli, coliflor y lechuga. Si hoy comí de frutas, manzana, uvas y, no sé, peras, mañana como plátanos, como duraznos, como otra cosa, y así estar variando diariamente el tipo de plantas que estoy consumiendo. Plantas no son solo las hojas verdes, lechuga y todo eso. Plantas es todo lo que forme parte de una planta. Por ejemplo, las nueces son plantas. Las leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos, habas son plantas. Todas las verduras, todas las frutas, todos los tallos se consideran plantas. Entonces, algo que me gusta decir a mis pacientes es: compra diferentes tipos de nueces en el súper, ponlas en un tarroncito, vas a juntar 7 diferentes tipos de nueces, de pistaches, almendra, cacahuate, nuez de Castilla, nuez de la India, etcétera. Un puñito y estás comiendo 7 plantas diferentes. Porque eso es importante, porque tienen diferentes tipos de fibra, tienen diferentes tipos de polifenoles, tienen diferentes tipos de ácidos grasos. Todo eso va a ser alimento para nuestros bichos. Contrario a las dietas que son muy procesadas, no tienen nada de eso, entonces prácticamente están dejando en hambruna y nuestros bichos se mueren. Entonces la diversidad disminuye y eso no favorece en nada a la composición de la microbiota. Y que vendría también como las muy conocidas dietas hiperproteicas, ¿no? Para generarte, o sea, que serían ahí como la contraria para la, ¿no? Para generarte cetosis y que esas, pues al revés, te hacen pomada la microbiota, ¿no? Sí, las cetogénicas muy altas en grasa, muy altas en proteína. Entonces, hay muchas dietas y mi recomendación es siempre, hagas el tipo de dieta que hagas, procura tener una alimentación diversa. Hay personas que llegan y dicen, es que yo me cuido mucho, desayuno todos los días avena con arándanos. La avena es excelente, los arándanos también, pero si desayunas todos los días lo mismo, no estás alimentando a tu gran población de diferentes bacterias. Y así como a ustedes les gustan ciertos alimentos y otros no, a nuestros bichos intestinales también. Entonces tenemos que darles diversidad para tratar de darles poquito a todos y tener diversidad en la microbiota, ¿no? Eso nos hace más fuertes, más resilientes. Bueno, pues ya saben, queridos. Michelle Maus, ¿por qué los adultos mayores padecen constantemente de diarrea? No quiero generalizar, pero frecuentemente escucho que ningún alimento les sienta bien. Sí. Yo podría pensar que es policausal.
tiene que ver desde cuestiones de dentadura, de que cuesta más trabajo digerir algunos alimentos, y en la microbiota particularmente ocurre un proceso que es como un proceso de envejecimiento de la microbiota, al igual que sucede con el sistema inmune, ¿no? Que le llaman inmunoenvejecimiento. Entonces, lo que se sabe es que después de los 60 años, la diversidad de la microbiota empieza a disminuir, y con esa disminución incrementan posiblemente las alteraciones digestivas, como diarreas, como inflamaciones, etcétera. Nos hacemos menos fuertes en ese sentido. Sin embargo, hay poblaciones longevas, centenarias, que lo que justo han visto es que lo que diferencia estas poblaciones, o una de las diferencias de estas poblaciones, es que a los 60, 70, incluso 80 años siguen teniendo una microbiota muy robusta, y es mucho determinado por lo que están consumiendo. Entonces ahí mi recomendación sería, a tolerancia de esas personas más grandes, sigamos las mismas recomendaciones. Tratemos de mantener una dieta diversa, que consuman fibra, baja en procesados. Mucho azúcar, mucha grasa no favorece la diversidad de la microbiota, ¿no? Entonces, ese tipo de recomendaciones. Y contrario, y también el otro situación es que muchas personas con el avance de los años te mueves menos, ¿no? Y la falta de movilidad física más bien te lleva al otro problema, que es el estreñimiento, ¿no? Uh-huh. Sí. Y eso es todavía mucho más complicado. Sí, también creo que sí. Sí, los dos extremos. Lourdes Pacheco nos pregunta, ¿la microbiota está relacionada con el síndrome de intestino permeable o su daño es lo que lo causa? ¿O el descubierto está relacionado? Bueno, eso no entendí, pero bueno. Sí, yo pensaría que sí, totalmente. Se puso como de moda también esto de intestino permeable o el leaky gut, que también lo nombran. Lo que sucede, o yo como me lo imagino, como lo más sencillo, es que si la barrera digestiva debe de estar selladita justo para que no pasen toxinas y cosas que no deben de pasar del intestino hacia el interior de nuestro cuerpo, entonces esa está muy selladita y es muy selectiva en qué sí deja pasar y qué no deja pasar. Cuando la barrera intestinal está lastimada, lo que sucede es que se hace menos selectiva, o sea, más permeable, y entonces deja pasar cosas que no debería dejar de estar pasando. Por ejemplo, restos de alimento, por ejemplo, toxinas, por ejemplo, incluso algunas bacterias que no deberían de pasar hacia el interior de mi cuerpo, deben de quedarse únicamente en el intestino. Entonces, cuando esto sucede, obviamente hay un problema a nivel digestivo y eso ocasiona que yo me haga más intolerante a los alimentos. Entonces, estos pacientes que dicen es que como cualquier cosa y me cae mal, muy probablemente sea porque tienen una barrera intestinal, una microbiota intestinal, que no está en óptimas condiciones, que está medio permeable, y eso hace que el sistema inmunológico esté ahí reaccionando demasiado. Entonces, ¿ellos qué van a sentir? Inflamaciones, diarreas, estreñimientos, incomodidades, muchos gases, etcétera. Pero de origen, yo pensaría que sí nos habla de una alteración en la composición de la microbiota y de la barrera intestinal. Y aquí agregaría también prácticas que no son tan raras, ¿no? Y que, por ejemplo, las tenemos, hay algunas, digamos, patologías como el trastorno obsesivo compulsivo o algunos problemas de ansiedad, donde la gente se desparasita de manera regular porque siente que... Y se meten unas bombas de antibióticos, ¿no? O que tienen, pues ahora, bueno, con el COVID hubo creo que más educación, pero que antes con cualquier gripita la gente se automedica una cantidad de antibióticos, y esas prácticas son fatales para la microbiota, ¿no? Porque pues estamos justo matando una gran cantidad y hacemos una revolución ahí en las poblaciones, ¿no? O lo contrario, la hipótesis de la higiene, ¿no? Cuando hubo este boom en los antibióticos, la sanitización, los microbios son malos, matan, etcétera, hay que estar 100% higiénicos, que a ver ahora con el COVID qué tal nos va.
todo eso se sabe que de alguna manera debilitó la microbiota intestinal, porque el humano debe de estar expuesto al ambiente natural, o sea, a los bichos que hay en el bosque, a los bichos que hay en la tierra, a los bichos y eso de alguna manera te fortalece. Lo que sucede en los primeros años de vida, que se enferman un montón los niños, pero están de alguna manera fortaleciendo su sistema inmune. Entonces, cuando excedemos o exageramos en nuestros hábitos de limpieza, de aerosoles, desinfectantes todo el tiempo, alcohol todo el tiempo, mucho antibiótico, mucho desparasitante, etcétera, estamos afectando la diversidad de la microbiota intestinal. Eso no quiere decir que no se debe de hacer, sino que debemos de ser muy prudentes en su uso. Más no es mejor en este sentido. Diana Saray Rodríguez, ¿creen que los probióticos que venden las farmacéuticas son de ayuda para los pacientes que sufren de daños en su microbiota? Adelante. Un tema también, y es uno de los que me encanta. Pero creo que el problema es que, como usted decía, estábamos en una etapa muy temprana, se encontró un nicho de mercado súper importante y entonces se explotó ese nicho de mercado. Creo que hay mucha evidencia que apunta que ciertas cepas, no todos ciertos microbios, ciertas cepas muy particulares tienen efecto en X o Y cosas. Pero mi recomendación siempre ha sido, tienes que consumir, si es que lo llegas a consumir, tienes que consumir aquel microbio, aquella cepa probiótica que ha demostrado efectos para lo que sea que tú lo estés buscando. Por ejemplo, si yo voy al laboratorio y me hago un análisis de vitaminas y salgo baja en vitamina D y voy con mi tratante y me suplementa vitamina A, yo le voy a decir, ¿por qué me estás dando vitamina A si yo lo que tengo es una deficiencia de vitamina D? Así hay que ver a los probióticos. ¿Por qué me vas a dar un probiótico para quién sabe qué es si yo lo que tengo es estreñimiento, si lo que tengo es diarrea, si lo que tengo es acné, si lo que tengo es... O sea, hay probióticos específicos con dosis específicas que se toman durante tiempos específicos para ayudar en el tratamiento de algunas condiciones. El problema es que muchas veces ignoramos cuáles son y simplemente escuchamos probióticos y entonces somos poco exigentes al momento de decidir qué probiótico, por cuánto tiempo y por qué lo voy a tomar. Sí, que yo creo que es el gran desafío de lo que le llamamos la medicina de precisión, ¿no? Que ahora sí, con el conocimiento que tenemos, que podemos identificar con más precisión la microbiota en todas sus poblaciones, pues el sueño que tendríamos es realmente hacer una restauración precisa, ¿no? de las deficiencias que hubiera en X o Y patología, ¿no? Yo me acuerdo que una de las primeras pues así tratamientos probióticos bueno, ustedes están muy jóvenes, pero en los 70s se puso muy de moda la levadura de cerveza y a todas las mamás nos surtían de levaduras, que la levadura pues, es otro de los organismos de la microbiota, y pues hubo toda una generación sobrepoblada de levaduras, ¿no? Porque fue uno de los primeros nichos y era un negociazo, digamos, ¿no? Luego se aniquiló, ¿no? Bueno, como que se pasó de moda, pero como eso ha habido recurrentemente en negocios, digamos, ¿no? Sí, y se acaba de publicar un estudio súper interesante que hicieron investigadores de la Universidad de Stanford, perdón, con alimentos fermentados. Entonces, justo muchos de estos cepas probióticas existen en los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados datan de antes de que existiera la luz, justo por eso se fermentaban para alargar su tiempo, su vida de anaquel y que no se echaran a perder, ¿no? Duran más tiempo. Entonces, ellos lo que hicieron es a un grupo de pacientes sanos les dieron una dieta rica en fibra y a otro grupo de pacientes les dio una dieta con alimentos fermentados que fueron incrementados poco a poco, eso es clave, poco a poco, y otro grupo control. Y lo que midieron fue la microbiota intestinal y también midieron decenas de parámetros de marcadores inflamatorios.
Y lo que ellos encontraron es que el cambio más rotundo en marcadores inflamatorios y muy claro, consistente entre las personas que estudiaron, fue con los alimentos fermentados. Porque estos alimentos fermentados están confiriendo bichos que son buenos, que tienen un efecto positivo, vamos a decir, a nuestra salud, más todos estos compuestos que se producen durante el proceso de fermentación. Por ejemplo, el ácido láctico, que se cree que finalmente es lo que puede tener también un efecto positivo para nuestra microbiota intestinal y para la barrera también intestinal. Este ácido láctico se cree que justo ayuda a sellar las uniones del intestino, o sea, disminuir esta permeabilidad intestinal que nos comentaban hace ratito, ¿no? Vamos con la siguiente. Nubia Eloísa Rodríguez. Buen día. Efectivamente se está vendiendo muchos suplementos alimenticios de probióticos. Hay de 60, 90, 100, 120 billones. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad. La cantidad. Mira, la mayoría de los estudios se han hecho con 10 billones. 10 billones. Y aquí me están hablando de 120 billones. O sea, y mucho es también por responsabilidad nuestra como consumidores que leemos más y sentimos que va a ser un mayor efecto o un mejor efecto. Entonces, mucho me ha pasado que escucho de pacientes de los que tengan más bichos diferentes o los que tengan mayor cantidad, esos son los que yo compro. Y esto no necesariamente es así. O sea, regresamos al ejemplo de las vitaminas o de un medicamento. Si yo necesito cierta dosis de medicamento para controlar mi diabetes, ¿por qué voy a pensar que tomarme 4 veces la pastilla que me recomendó el doctor me va a hacer mejor? No es esa la lógica en la que deberíamos de pensarnos. Si nos estudian con cierta dosis por algo, y si con esa dosis se encontró el efecto, esa es la dosis que hay que tomar. La mayoría de los probióticos se estudian con dosis de 10 billones, y se estudian durante 4 o 6 semanas. O sea, tampoco es de me los tengo que tomar todo el año. No. Entonces, solo hay que preguntar más a nuestros tratantes, ser más exigentes cuando nosotros vamos a comprar un producto y pues sí, ser más, pues sí, exigentes. No sé cómo decirlo. Ok. Marta Patricia Pérez Hernández. ¿La relación entre estas situaciones digestivas y el cerebro tendrían relación con las actividades pedagógicas en los niños? Yo creo que aquí a lo que va es que se ha encontrado que, o se ha sugerido que algunos mejorías en la cognición, ¿no? Y esto sobre todo ha venido mucho del cambio del autismo, ¿no? Que el tratamiento con probióticos mejora la cognición, o sea, las capacidades de desempeño cognitivo. Y claro, al mejorar muchos parámetros que se evalúan en un niño que tiene más severidad de sintomatología a otra, y pues sí se han visto mejores resultados, pero aquí creo que la extrapolación nuevamente, ¿no? Dicen, pues un niño con autismo mejoró en ciertas habilidades de procesamiento cognitivo, pues entonces a todos los niños les voy a dar esto y se van a volver unos genios en matemáticas, ¿no? Y no necesariamente es correcta esta extrapolación. Claro. Mucho también durante los primeros 2, 3 años de vida hay algo que le dicen como la semilla de microbiota. Y la teoría por ahí te dice que durante las primeras etapas de la vida, dependiendo de la exposición que tú tengas a alimentos, al ambiente, la naturaleza, etcétera, se va formando tu semilla de microbiota y que esa es la semilla de microbiota que vas a tener durante etapas posteriores, incluso durante etapa adulta. Entonces, mientras más robusta y fuerte sea la semilla de microbiota que tú formes durante los primeros años de vida, más resiliente vas a ser posteriormente. Son los niños que no se enferman, que dice mamá, es que tiene sentido porque antes andábamos descalzos por todos lados y la tierra, jugábamos todo el tiempo con tierra y hacíamos no había esta higiene que hay hoy en día y éramos menos enfermizos que ahora, que creo que tiene un poco relación con lo que dice también el doctor, ¿no? Que creo que el abuso en los ciclos de algunos antibióticos, por ahí leí, usted corríjame si no,
se ha asociado con mayor riesgo de autismo, ¿sí? Y justo lo que hablan es que durante las primeras etapas de la vida, el sistema neuronal está en desarrollo, la microbiota está en desarrollo, el sistema inmune está en desarrollo, y que todos estos sistemas no están aislados, están conectados, se hablan. Entonces, el que uno vaya creciendo, madurando adecuadamente, beneficia directa o indirectamente al otro en esta conexión intestino-cerebro también, ¿no? Claro. Vamos con nuestra última pregunta. ¿La gastritis es falta de microbiota? Una pregunta para los dos, porque la gastritis es muy de salud mental, pero también muy de salud intestinal. Creo que a lo mejor viene esto o sea, lo que pasa es que en la gastritis se identificó que había una bacteria, ¿no? Que en muchos casos estaba asociada a la presencia pues de gastritis y de úlcera péptica, ¿no? Entonces, y que muchas veces se puede tratar la gastritis con el uso de un antibiótico. Entonces, yo creo que ahí más bien es, pues, digamos, o sea, estrictamente se podría decir que sí, ¿no? Pero no sé si hay estudios más en extenso, ¿no? Yo tengo una duda ahí, doctor, que ya voy a aprovechar yo también aquí. Porque muchas veces me llama mucho la atención que cuando nos emocionamos, nos espantamos, nos sentimos, ay, vi al que me gusta, mariposas en el estómago, me espanté horrible, un hueco en el estómago, tengo el examen de doctorado o de candidatura, hueco enorme en el estómago. Entonces como que tendemos a somatizar mucho nuestro estado emocional en el sistema gastrointestinal, ¿no? Esto de alguna manera, por ejemplo, personas que son muy, ay, ¿cómo se dice? Como que sienten mucho cualquier emoción. Sensibles. Reactivas. Sensibles, ajá, podrían tener más riesgo de, por ejemplo, alteraciones digestivas o gastritis, que nos preguntaban, colitis, etcétera. Yo sí, creo que sí, y sí ha habido muchos estudios como de comorbilidad, ¿no? Tanto del lado de cuando se les pregunta de poblaciones psiquiátricas y al revés también de poblaciones que los estudian los gastroenterólogos tienen más frecuencia de esto, ¿no? Antes hablaba por ejemplo, con la hipertensión, ¿no? Con la personalidad A, ¿no? Y que le decían A y B, que era una forma muy simplista, pero que bueno, se sigue sosteniendo, y también con las enfermedades gastrointestinales. O sea, las dos grandes patologías eran la úlcera gástrica y la hipertensión, ¿no? Sí, ok. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos está perdiendo, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Quedan todavía muchas preguntas por responder, pero vamos a tratar de responderlas todas después en los comentarios. Y ya saben, tenemos que cuidar tanto nuestra salud mental como nuestra salud intestinal. Entonces, para salud mental, ya saben que pueden venir con nosotros aquí en Grupo Médico Carracci, los mejores especialistas en salud mental. Y si necesitan una consulta nutricional para verificar su salud intestinal, pueden contactar a la doctora Paloma Barrera. Acá abajo están sus datos. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a los dos. Muchísimas gracias por iluminarnos en este ámbito. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, donde estamos ahorita. Pueden encontrar también este webinar después en nuestro canal de YouTube, en nuestro Twitter @Carracci, nuestro Instagram @GMCarracci. Y acá abajo están apareciendo los teléfonos para que también nos puedan contactar vía telefónica o por WhatsApp. Y les mando un abrazo. Una pregunta, ¿quieren concluir con algo más? ¿O cerrar con alguna idea importante? No, pues yo creo que nada más dejar esta idea de que el intestino y el cerebro están muy ligados y que ahora los podemos estudiar con estas nuevas técnicas moleculares, ¿no? Sí. Paloma. No, yo agradecer mucho la invitación. Disfruté mucho la charla y creo que es usted un gran investigador, doctor. Y nada, yo les quiero invitar a el aire libre.
O sea, se han visto muchos efectos positivos, yo creo que a nivel mental, pero también a nivel digestivo, cuando, por ejemplo, hacemos ejercicio al aire libre en comparación de cuando hacemos siempre en un ambiente cerrado, gimnasio, etcétera. Entonces, procuren salir al aire libre, procuren tener una dieta diversa, procuren transmitirle eso a sus hijos, sobrinos, hermanos, lo que sea. Muchísimas gracias. Tomen nota de todas estas recomendaciones y recuerden que nos estamos viendo cada primer jueves de cada mes. Entonces, nuestro próximo webinar va a ser el jueves 3 de agosto. Luego les vamos a decir qué tema vamos a abordar. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Palo. Hasta luego. Gracias.